Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya la vemos conectada en nuestro locutorio virtual, ustedes la van a ver y la van a oír también. Es nuestra columnista Jacqueline Sepúlveda, que nos trae un importante tema, un tema del cual ella ha tomado una bandera de lucha, y es muy importante porque finalmente son datos que nos van entregando distintas encuestas y estudios, y de cómo va envejeciendo también la población mundial y de cómo podemos vivir esta etapa de mejor manera. Ya está Jacqueline Sepúlveda ahí conectada. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bienvenida. Hola, Jacqueline, buenos días. Buenos días a nuestros auditores. Esto es una estafa, no tenemos primavera. No, sí. Lo mismo dijimos cuando llegamos aquí a las 6. Así, no, esto es una estafa, pero bueno, al mal tiempo, buena cara, ¿no es cierto? Así es que Esto tal es más como que una lluvia mata planteaba pajarito. Ángela, en el día de hoy yo voy a seguir con mi genoactivismo, que ha sido, como plantea, una bandera de lucha, más que una bandera de lucha, bueno, mi área en la cual me quiero desarrollar y aportar también a la sociedad. Y voy a en el día de hoy conversar un poquito sobre las novedades científicas, muchas en torno al envejecimiento, y aparece un nuevo debate que yo creo que los medios de comunicación van a hablar mucho de eso también, y de eso trata la columna del día de hoy. Para partir, si bien vemos grandes avances en temas de envejecimiento, como les planteaba, nuevos fármacos, nuevos debates, estadísticas, pero también estamos viendo el completo abandono que viven algunas personas mayores en Chile. Y para iniciar la columna, la invitación a nuestros auditores y a ustedes, Ángela, Leslie, a reflexionar en torno a la noticia de la semana pasada, de estas dos hermanas en Viña del Mar, que encontraron sus dos cadáveres en estado de completa descomposición, y corresponden a una adulta mayor de 98 años y una de 91 años. Ellas eran hermanas, aparentemente no tenían a nadie más, y encontraron a una muerta primero, y como no la veían y sabían que estaban muy vinculadas siempre, fueron a visitar a la otra hermana de 91 años y también estaba muerta, completo abandono, con falta de autonomía, en fin. Entonces, lo primero es, la primera reflexión antes de partir: ¿estamos normalizando el abandono de las personas mayores, así como ya hemos normalizado la violencia? Yo creo que esto es un punto crítico, porque ya es una noticia más, bueno, siguiente. No, yo creo que ya es hora de tomar cartas en el asunto, porque ya no podemos seguir viendo ese tipo de noticias. Dos mujeres mayores solas, en completo abandono, encontradas muertas, casi prácticamente en descomposición total. Ahora, también vivimos este sábado, conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores. A mí me llamó mucho la atención el lema de este Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora siempre el 1 de octubre de cada año por la ONU. El lema, Leslie, Ángela, era resiliencia en las personas mayores en un mundo cambiante. Sí, yo creo que es una frase que vende, que invita a la reflexión para quienes estamos en este tema, pero yo debo reconocer que a mí me molestó un poco bueno, ¿quién soy yo para que me moleste con lo que dice la ONU, no? Pero de todas maneras, a mí me molestó en el sentido de que ¿hasta cuándo vamos a exigir resiliencia y adaptabilidad a las personas mayores, que además demostraron ser las más vulnerables en pandemia? ¿Hasta cuándo les exigimos resiliencia? ¿Hasta cuándo les vamos a decir, no, tienen que adaptarse porque el mundo está cambiando, porque estamos viviendo una serie de crisis? Porque me da la sensación que vamos a terminar aplaudiéndolos porque sobreviven. Y eso no es la sociedad que debiéramos construir. Creo que esto invita, como ese lema me dio la sensación, me evocó a mí la sensación de que estamos aplaudiendo a las personas que finalmente están sobreviviendo en un mundo en donde, claro, claramente se sabe, cambiante, desafiante, lleno de crisis. Y por lo tanto creo que tampoco ese es el rumbo. Ahora, también vimos, se nos informó la semana pasada, siempre vinculado a esto, ustedes lo leyeron también, se dio a conocer el estudio del envejecimiento en Chile, la evolución y características de las personas mayores, que es un estudio del Instituto Nacional de Estadística, donde no venía prácticamente nada nuevo. Estoy un poco crítica hoy día, ¿no? Pero no está venía bien, nada está nuevo, bien. porque se proyectó
el avanzado envejecimiento de la población chilena, detallando que para el año 2050 se esperaba que estuviera compuesta por 1/3 de personas mayores, nada nuevo. ¿Cuánto tiempo llevamos conversando esto? Venimos alertando que en el año 2050 una de cada 3 personas va a tener más de 60 años. Entonces, que lo que podríamos decir que este estudio de alguna manera ratificó lo que ya otros estudios decían. En el año 92 ustedes no habían nacido. Las personas mayores correspondían a un 9,5%. Actualmente, el año 2022, las personas mayores son un 18,1% de la población. Oye, qué Y para el fuerte año crecimiento 2050 ellos proyectan un 32,1%. Nosotros habíamos dicho hace algunos meses atrás que se esperaba un 31%, pero es prácticamente lo mismo. Ahora, mi reflexión en torno a esto, yo creo que ya basta de diagnósticos. Yo creo que ya sabemos la realidad, que sea un 31, que sea un 32, que sea un 33%, es 1/3. Y yo siento que nos desgastamos muchísimo en hacer diagnóstico de cuántos somos, de dónde están, y realmente no estamos como en la idea de actuar frente a qué vamos a hacer, qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer si 1/3 de la población va a pertenecer a las personas mayores. No veo acciones concretas, no las veo. Y eso también es preocupante. No las veo en Chile, sí en otros países. ¿Qué novedades? ¿Qué cosas buenas vi en esta última semana? Bueno, el primer medicamento, y eso sí, los farmacólogos, como decimos, on fire. Muchos me han preguntado, el famoso lecanemab, así se llama, ya es un anticuerpo que, Leslie Ángela, por más de 20, 30 años, no habíamos tenido un fármaco que hubiese demostrado un cambio en la progresión de la enfermedad de Alzheimer. No habían esos fármacos. Es más, el año pasado se intentó sacar uno, pero con mucho cuestionamiento, porque finalmente no había ningún impacto en cómo podíamos detener la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Porque claro, estos cambios sociodemográficos no es tan solo importante el porcentaje de personas que van a alcanzar los 60 años, sino que lo importante es cómo lo vamos a abordar de distintas aristas. Y por ende se sabe que va a aumentar la prevalencia de enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo las vamos a tratar? Y los esfuerzos de verdad que son gigantescos en buscar un fármaco que sea capaz de revertir este depósito de ovillos, ¿no es cierto?, de esta proteína, la tau o beta-amiloide, 2 proteínas que se identifican que cuando se acumulan en una estructura cerebral específica da inicio al Alzheimer. No hay fármacos. Y este fue el primero, esto se anunció el miércoles recién pasado, lo van a presentar en el Congreso en noviembre próximamente, todo detallado, lo van a ingresar a la FDA para que se pruebe. Y la verdad que logra detener o retrasar en un 27% la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer. Yo creo que eso merece aplauso, que eso obviamente es preliminar, nosotros siempre somos un poco cautelosos, porque no podemos decir se encontró un nuevo fármaco, pero sí es información, desde mi punto de vista, valiosa, que no habíamos encontrado en otras publicaciones. Así que desde ese punto de vista, muy optimista, y aplausos para esos farmacólogos que encontraron este nuevo fármaco. Es una industria farmacéutica japonesa en colaboración con una industria farmacéutica estadounidense. ¿Qué otra cosa súper relevante? Seguramente ustedes lo escucharon también. La presencia de las superneuronas en los, comillas, porque a mí no me gusta mucho ese término, pero los superancianos. Yo creo que eso también está dando luces de por qué las personas que llegan a 80 años tan lúcidas tienen una relación directa con una presencia de un tipo de neuronas. Eso también es un hallazgo súper relevante que tampoco se sabía. No voy a ser tan técnica, pero voy a explicar a grandes rasgos este hallazgo que a nosotros también nos tiene tremendamente optimistas. En una parte de la corteza, que es la corteza cerebral, que es donde parte el Alzheimer, en el deterioro de las neuronas, de un tipo de neurona específica de la enfermedad de Alzheimer, está la corteza entorrinal, se llama, y tiene 6 capas de neuronas. En la segunda capa se demostró que las personas que tienen más de 80 años
y que tienen estas neuronas más grandes, porque son muy grandes, por eso le llaman las superneuronas, mantienen, ¿no es cierto?, la integridad de estas superneuronas, son personas que no desarrollan Alzheimer. Es más, se demostró que hay personas que tienen esas neuronas más grandes que inclusive gente de 20 o 30 años o de personas que están en una etapa de inicio de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué dirán ustedes esto tan específico que encontraron una neurona en la segunda capa de la corteza entorrinal que parece tan técnico? Porque nos va a permitir abordar de manera específica, ¿no es cierto?, un tratamiento farmacológico. En el fondo, estoy diciendo con eso que aparece un nuevo target farmacológico para justamente evitar la enfermedad de Alzheimer. Siguen las buenas noticias. A mí este quizás es la que más me llama la atención, quizás ustedes también. Ustedes saben que existe una edad biológica y una edad cronológica, ¿no es cierto? Sí, Es decir, lo hemos la edad escuchado. cronológica no necesariamente guarda relación con la biológica. La cronológica es la edad de la fecha de nacimiento, es decir, los 25 años que tiene cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Ah, Versus la edad cronológica, ¿verdad? La edad biológica, es decir, cómo están sus células. Y está apareciendo los relojes de envejecimiento, que son modelos estadísticos que van a determinar, con una muestra de sangre, por ejemplo, por una muestra de sangre podemos determinar cuál es tu edad biológica. Y la vamos a poner en paralelo con tu edad cronológica. A mí esto me parece súper relevante, ya lo habíamos conversado por varias razones. Una de las razones, es una de las causas también que yo tengo, es que una persona a los 60 años o los 65 años no necesariamente tiene una edad biológica que corresponda a ese deterioro cronológico. Es decir, una persona de 65 años de edad a lo mejor tiene una edad biológica de 50. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, bueno, ahí aparece una nueva gama de una nueva terapia farmacológica de cómo podemos reactivar esa edad que es biológica. Pero si bien se hace con muestras de sangre para determinar indicadores, ¿no es cierto?, del grado de deterioro celular, hay factores que determinan que la edad biológica se deteriore muy rápidamente y que prácticamente sea mayor que la edad cronológica. ¿Sabían ustedes que el estrés acumulado a lo largo de la vida puede ser responsable de hasta 3,6 años de edad biológica? Así que, queridos auditores, no se estresen, no se estamos estresen, horribles porque entonces. y a todas las chicas que usan muchas cremas y todo, si se estresan no sirve de nada, porque ese estrés acumulado te echa 4 años encima, 3,6 años encima de tu edad cronológica. Ya, ese hallazgo me pareció fantástico, pero también se determinó que el sentirse solo, el sentirse desesperanzado, el sentirse infeliz, aumenta la edad biológica. Así que reflexión de eso, a sentirse contento, a no estar solo, a sentirse acompañado, a buscar las cosas buenas que tiene la vida, a no estresarse para nada. Yo sé que suena fácil decirlo y difícil hacerlo, Medio pero los utópico, estudios cada vez más apuntan a que va para allá la cosa. ¿Me iba a decir algo? No. no, te íbamos a decir que estresarse, bueno, es medio utópico, pero de todas maneras hay que intentarlo, no solamente por la edad biológica, sino que también por la salud que uno tiene actualmente. No, sí, claro, bueno, ahí tendríamos mucho que hablar con respecto a eso. Bueno, también ya está los hallazgos sobre las personas mayores, si bien viven más, ¿no es cierto? Como lo dice, pero también está toda la discusión que viene en torno a los fármacos. Y la gente dice, bueno, pero si toman muchos fármacos, ya apareció un primer estudio y me siento muy orgullosa porque soy parte de ese estudio, en donde determinamos finalmente, lo vamos a presentar en estos días pronto, pero ustedes van a tener la primicia. Nuestros estudios demostraron que el 65% de las personas mayores tienen polifarmacia. Polifarmacia significa que consumen más de 5 medicamentos al día. Eso es alto. Y se demostró que hay diferencias de género entre hombres y mujeres. Las mujeres consumen más medicamentos, pueden llegar incluso hasta 13 medicamentos al día. Wow. Sí, sí. Así es que
Eso son primicias, lo vamos a dejar para otra columna en torno a los medicamentos, el costo, lo que sale, porque quiero finalmente terminar con lo que se está debatiendo hoy en día, que me parece que va a ser altamente cuestionable. El debate se inicia, está fuerte, yo estoy reflexionando en torno a eso. Ustedes saben que la vejez es un proceso biológico fisiológico, ¿ya? Es normal, es natural. Y por lo tanto no podemos hacer nada contra la vejez. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo que sí podemos hacer es algo diferente, cómo abordamos la vejez. Pero aparece un investigador francés, que es Jean-Marc Lemaitre, que está planteando que no, que debiéramos pensar que la vejez es una enfermedad. Y ¡wow! Fuerte eso, ¿por qué una enfermedad? Porque él piensa que la vejez se puede curar. De hecho, acaba de estrenar su libro la semana pasada, que se llama Curar la vejez. ¿Por qué lo plantea así? Porque dice que si tomamos que el envejecimiento como un proceso fisiológico, normal, natural, ¿no es cierto?, nunca las terapias para frenar ese envejecimiento van a poder ser costeadas. Y él plantea que, de hecho lo demostraron, que él puede rejuvenecer las células. Él lo demostró en el año 2011, que él podía rejuvenecer las células de la piel de las personas que tenían 100 años. Él le llama a eso la terapia de la reprogramación. ¿Y en qué consiste? Y yo encuentro que esto es fascinante. Consiste en que cualquier célula del cuerpo la transforma en una célula que se denominan células madres, pero es una célula madre pluripotente. Es decir, yo pesco mis células y las transformo de alguna manera a través de esta terapia que él está implementando en Francia, y la transforma en una célula pluripotente que es capaz de producir varios tipos de células, que por eso se llaman células madres. Pero para que esto se lleve a cabo, se requiere determinar que la vejez es una enfermedad. Entonces, para él, dos cosas son fundamentales, lo que mencioné anteriormente, es decir, determinar la edad biológica versus la cronológica. Entonces, si una persona a los 50 años se hace el test para saber su edad biológica, y en esa edad biológica, si bien tiene una edad cronológica de 50 años, pero biológicamente la edad biológica le sale de 70 a 80 años, él plantea una reprogramación de sus células. Entonces, esto da origen a lo que lo han criticado muchísimo, a un tema valórico de la inmortalidad, de que el proceso natural de la vida acaba con la muerte. En fin, yo creo que realmente es fascinante, hay muchos otros temas, pero yo quería traerle eso a ustedes hoy día, a la discusión, a nuestros auditores, para que reflexionemos en torno a las personas mayores. Yo creo que ya no hay que preocuparse, nuevamente lo digo, sino que hay que empezar a ocuparse. Y no más diagnóstico, sino que ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad chilena? No para frenar este cambio acelerado sociodemográfico que está viviendo, sino que cómo vamos a trabajar con un tercio de personas que no van a trabajar, que van a tener un sinnúmero de patologías crónicas, con alta prevalencia de Alzheimer, y que el país claramente no está preparado. Interesante tema el que nos trae o el que nos traía en su columna Jacqueline Sepúlveda, que por supuesto nos hace reflexionar porque, oye, todos vamos para allá, para esa etapa del envejecimiento, y también interesantísimas las novedades del mundo científico respecto de este tema. Jacqueline, gracias por venirnos a acompañar este martes y te vamos a estar esperando con ansias en 15 días más. Les mando un abrazo y devuélvanos la primavera. Así que un abrazo, que estén muy bien. Tú igual, Jacqueline, chao. Bien, ahí lo teníamos, claro, para reflexionar, para discutir. Vamos a estar con su columna, la columna de Jacqueline Sepúlveda, en un ratito en www.elconquistadorconcepcion.cl. Ya estamos ahí de las 9 de la mañana, Leslie. Así es. En YouTube también ahí quedan las columnas y las entrevistas por si quieren ir a revisarlas.